de que estén aquí. Déjeme decirle cómo me siento. Me siento como que he sobrevivido el fin de semana. Le voy a explicar por qué. Quizá usted estuvo aquí la primera vez que yo fui presentado como el pastor de la iglesia de Heights en español, y mi esposa junto con mis hijos estaban aquí al frente conmigo. Y en un momento mi esposa se puso al frente y dijo: bueno, queremos invitar a todos ustedes a nuestra casa a comer. Y no es porque estaba emocionada, no es porque le agarró el nervio y se emocionó en ese momento y lo dijo, es porque she mean it, lo cree así, lo iba a hacer, invitar a todo mundo a comer a nuestra casa. Yo desde ahí parado decía: ay, mi mamá, algo vamos a tener que hacer, algo diferente vamos a tener que ocurrir, se nos va a tener que ocurrir porque va a ser difícil invitar a todos a nuestra casa. Así que ya una vez que pusimos las cosas en su lugar, desenvolvimos las cajas, pusimos la ropa en su lugar y lo demás en nuestra casa, teníamos una deuda que pagar, y es invitar a toda la iglesia a nuestra casa. Y lo mejor que pudimos resolver fue invitar a las comunidades bíblicas. Las comunidades bíblicas, si usted nos visita, son las clases de escuela dominical. En Heights en español le llamamos comunidades bíblicas. Así que dijimos, bueno, vamos a invitar de una por una, y así la mayoría, y si no es que toda la iglesia, va a venir a nuestra casa, y ya mi esposa está libre de su compromiso, lo cumplió y listo. Además de que es una oportunidad de que la iglesia viene a nuestra casa y se dan cuenta que somos personas normales, ¿verdad? Ayer los que nos visitaron, y quizá ahora van a ver una foto ahí atrás, nos visitó la primera comunidad bíblica y nos habían dicho: ¿están seguros que quieren invitar a la comunidad bíblica? Y yo les dije sí. Nos dijeron: bueno, esperen entre cerca de 50 personas que van a estar ahí. Algunos ya no pudieron llegar, así que éramos entre 40 personas, pero siento que sobrevivimos la primera visita de la iglesia. Ahí está, nos tomamos una foto al final. Yo utilizo mucho social media, así que esa era selfie, ¿no? Tenía yo que estar ahí, pero hay otra foto más bonita, no se preocupen, donde yo no estoy y está la iglesia. Y esa es la que va a ir a Facebook, esta no va a ir. Pero me siento un sobreviviente. Además, otra cosa que hemos hecho desde que iniciamos el miércoles pasado con las clases, el entrenamiento de Ningún Lugar Sin Alcanzar, es que trajimos un mapa grande de la ciudad de Fort Worth y de Dallas y su alrededor. Ahora, en la clase del miércoles les pedí que cada uno pusiera un punto rojo, como lo ven ahí en la imagen, en donde viven, ya sea que renten, ya sea que tengan su casita ahí. Ponga un punto rojo porque yo necesito ver dónde está la iglesia esparcida en esta ciudad de Dallas, Fort Worth, o mejor dicho, el norte de Dallas. Y ahí está. Y conforme vengan las comunidades bíblicas, vamos a ir llenando este mapa. Yo sé que muchos de ustedes todavía no ponen su punto rojo, pero esta es una figura perfecta para ver la iglesia de Cristo en la ciudad de Dallas, Fort Worth. Así que, ¿por qué no se levanta, se pone de pie? Vamos a empezar a leer este pasaje bíblico acerca de el sacerdocio del creyente y la iglesia. Y vamos a estar leyendo Hechos capítulo 20, versículo 28. Vamos a leer Hechos capítulo 20 y en el versículo 28, usted siga con su mirada, su Biblia, su teléfono, su tableta, lo que tenga para leer la palabra de Dios. Estoy leyendo desde la Nueva Versión Internacional. Dice lo siguiente: tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. Déjeme repetir esta última parte: para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió con su propia sangre. Vamos a orar. Querido Señor, gracias que somos propiedad de Dios, comprados por la sangre de Cristo, no comprados por mérito propio, no comprados por haber nacido en algún país, tener algún color de piel, tener algún idioma. Hemos sido comprados con la sangre de Cristo, el más valioso precio,
el más valioso sacrificio hecho desde la antigüedad y hasta la eternidad. Nada se compara con el sacrificio de Cristo, nada. Y Señor, ese sacrificio nos ha comprado y hoy pertenecemos a la iglesia de Dios. Dios, gracias por el privilegio de estar con mis hermanos esta mañana, de adorarte, Señor, de estar en este lugar, aunque quizá para algunos fue difícil llegar, pero Padre, gracias que estamos en este lugar para reunirnos, ponernos de acuerdo en tu nombre y empezar nuestra semana, Señor, con el privilegio y la responsabilidad que nos das. Gracias en el nombre de Cristo. Amén. Tome su asiento porque el tiempo avanza y yo necesito que vayamos viendo desde la Escritura lo que es el privilegio de la iglesia como el cuerpo de Cristo. En primer lugar, como hemos leído ahora en Hechos capítulo 20, versículo 28, en primer lugar, la iglesia le pertenece a Dios. De manera que si usted está hoy en esta mañana y usted es creyente en Cristo, un redimido por la sangre de Cristo, usted tiene una etiqueta, no atrás de su camiseta, no en la planta de su pie, pero tiene una etiqueta que dice que usted le pertenece a Dios. Si usted ha sido comprado por la sangre de Cristo, ustedes han visto la película de Toy Story, ¿no? Cuando los juguetitos tienen la marca de Andy en su pie. ¿Sabe? Nosotros en Cristo tenemos la propiedad de Dios. La propiedad de Dios. Y eso es independientemente de usted cómo se sienta. Eso es independientemente de usted cómo le haya ido su día, cómo le haya ido su semana. Si usted aceptó a Cristo, tiene ese sello del Espíritu Santo y propiedad de Dios. Ahora, cuando empezamos a ver desde la Escritura cuál es el sacerdocio del creyente, en las pasadas semanas hemos visto que individualmente en Cristo somos sacerdotes, en Cristo somos hijos de Abraham, en Cristo hemos sido reconciliados con Dios, de manera que yo puedo tener acceso a Dios en mis oraciones. Ya no hay un muro que me separaba, aunque yo sea mexicano, gentil. Ya no hay un muro que nos separaba porque Cristo ha quitado esas barreras. Tengo libre acceso, pero hoy vamos a estar analizando el papel de la iglesia. Y en primer lugar, ya lo hemos dicho, somos pertenencia de Dios, pero también Cristo es la cabeza del cuerpo, como lo habla en 1 Corintios 1:2, Efesios 2:20, 5:23, pero también donde Cristo es la piedra angular del edificio. En esta mañana no vamos a leer tantos pasajes bíblicos porque, contrario a mi preferencia siempre es leer un pasaje y de ese pasaje ir navegando la Escritura. Hoy tenemos muchos pasajes que la idea es que se los lleve a casa y los tenga. Pero sabe, usted es pertenencia de Dios, tiene un propósito y tiene una razón de ser. La iglesia, desde su creación, ahí cuando el Espíritu Santo desciende, lo vemos ahí en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu Santo, la promesa de Cristo, yo me voy, pero viene alguien mejor que yo, entonces desciende sobre los discípulos, les sella con el Espíritu Santo y es ahí donde la iglesia comienza a ser una agrupación. Déjeme llamar su atención en algunas cosas. La iglesia es universal desde hace más de 2000 años atrás. ¿Qué quiere decir esto? La iglesia, desde que el Espíritu Santo desciende en Hechos capítulo 2, ha ido sellando, uniendo a todos aquellos que creemos en Cristo. Hoy en día, 26 de enero 2020, seguimos sobreedificando esa iglesia sobre los hombros de hombres y mujeres que también fueron parte y que han hecho su papel. Hombres como Martín Lutero, hombres como Juan Calvino, hombres como los 12 discípulos que dieron su vida, hombres y mujeres que entendieron su rol, que son propiedad de Dios y que ahora tengo que edificar el cuerpo que es la iglesia. Nosotros hoy en día tenemos parte en esa edificación. Por eso es que somos una iglesia universal. No importa si vives en China, no importa si eres de Japón, de África, en algún rincón del mundo donde hayas aceptado a Cristo, eres parte de este edificio que Dios va edificando, donde Cristo es la piedra angular.
Pero también, aparte de que es una iglesia universal que cubre a todos los creyentes de todas las épocas y de cualquier lugar, la iglesia también es local. Y en mis apuntes puse, tenemos la misma función que la iglesia perseguida en países cerrados al evangelio. La misma función. ¿Qué son estos países cerrados al evangelio? Usted sabe que hay ciertos países donde el evangelio o tener una Biblia es prohibido. Y les llamamos cerrados al evangelio porque una congregación como esta no es posible. Los edificios son derrumbados o son perseguidas las personas que declaran su fe públicamente del Señor Jesucristo. Pero somos de la misma propiedad. Personas que están siendo perseguidas por su fe y personas en las cuales nosotros nos podemos reunir aquí, tenemos la misma propiedad, pertenecemos al mismo dueño. Tenemos la misma propiedad y la misma función que las mega y mini iglesias de nuestra ciudad. Tenemos la misma propiedad y la misma función que las mega iglesias de nuestra ciudad. Estas iglesias donde existen 5,000, 6,000, 7,000, 10,000, 20,000 miembros, como las mini iglesias de nuestra ciudad, aquellas que tienen 20, 30, 50 miembros. Tenemos la misma propiedad, pertenecemos al mismo dueño y tenemos la misma función que esas iglesias y que la iglesia perseguida. Déjeme hacer una aclaración, porque a veces pensamos que todas las iglesias que hablan de Cristo o se identifican cristianas son las iglesias compradas por Cristo, y no es así. Solamente aquellas iglesias que han sido, que reconocen la autoridad de la palabra de Dios, que reconocen que solamente a través de la fe es que uno puede ser salvo, los que reconocen que solamente a través de la gracia que Dios nos da, somos aquellos que hemos sido redimidos. De manera que no cualquiera que se dice cristiano es un creyente verdadero. Pero lo que sí hago referencia es a la iglesia evangélica, a la iglesia que entendemos todas estas 5 solas principalmente de la Reforma. Todas aquellas iglesias que entendemos estas 5 solas, solo Dios, solo a Dios gloria, solo la fe, solo la gracia, solo la escritura, somos aquellas iglesias que somos el cuerpo de Cristo, que no haya confusión en esto. Pero si somos la iglesia de Cristo, somos propiedad de Él, déjeme ir al segundo punto, porque la iglesia es local. Es decir, la iglesia es un cuerpo de creyentes. Cuando vemos en las epístolas o en algunas cartas donde Pablo o los apóstoles escriben, siempre van a decir lo siguiente. Por ejemplo, en 1 Corintios 1:2 menciona a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A la iglesia que está en Corinto. En Romanos 1:7 el apóstol Pablo escribe diciendo: a todos los que están en Roma, amados de Dios y que han sido llamados a ser santos, que han sido redimidos. Entonces sí, la iglesia es universal, es propiedad de Dios, pero también la iglesia es local. Y para esto déjeme llamar su atención, porque tenemos que entender que somos una iglesia local. Nuevamente, 26 de enero 2020, esta es la iglesia local del Señor Jesucristo para el norte de Dallas, como algunas otras más. Pero la iglesia es local en el sentido de que también tenemos la misma responsabilidad, y para esto déjeme llamar la atención a algo que ya dije en otros sermones. No competimos con otras iglesias. Si es una iglesia evangélica, sabes, tenemos al mismo Señor, pero tenemos la misma responsabilidad. No competimos con otras iglesias, no estamos buscando a ver quién es mejor, no competimos en el sentido de a ver quién tiene más gente o mejores programas. Al final del día, nosotros tenemos la misma responsabilidad, tengamos más gente o menos gente, los mismos programas o diferentes programas. Es absurdo cuando de repente como cristianos queremos compararnos con otras iglesias. Es absurdo porque realmente no es nuestra competencia, sino nuestros aliados en llevar el evangelio
a cada rincón de donde estamos plantados. Por eso existe una iglesia local. Y la iglesia local son todas aquellas iglesias que estamos en el norte de la ciudad, cada una con su rol. Me gusta el mapa que les enseñé, porque ahí me ayuda a mí identificar quiénes de nuestros miembros en The Heights en español viven, porque la responsabilidad es igual. No se nota quizá en el mapa, pero hay un punto verde donde el edificio de The Heights está localizado, Renner y 75. Ese es nuestro edificio, pero la iglesia de Dios, el cuerpo de Cristo, está ubicado en todos estos puntos rojos. De manera que usted y yo somos esa iglesia. Un pastor hablando de competencia con otras iglesias y diciendo, no, pero es que yo no quiero que mis miembros se vayan a otra, o estamos perdiendo miembros. Un pastor amigo mío decía lo siguiente: yo tengo una lista, dice, de gente que yo no quiero que se vaya a otra iglesia. Dice, sí, yo tengo una lista de personas que necesito en la iglesia, pero dice, también tengo una lista de personas que quiero que se vayan a otra iglesia o a otra ciudad, decía él. Ahora, yo no soy ese pastor, no es el pastor Juan, no es ninguno de aquí, pero independientemente de dónde la gente se congregue, sigue siendo, si ha sido redimido por Cristo, sigue siendo la iglesia de Cristo. La diferencia en una iglesia local es cómo la iglesia local se mueve, cómo la iglesia local está haciendo su responsabilidad. Debo admitir que existen iglesias que están compitiendo con otras. Y eso es lamentable, porque la verdad es que si miran a la Escritura, tenemos que entender que tenemos un mismo frente. Y que lejos de competir, o quizá debemos competir, pero para subir el estándar siempre. Pero tenemos el mismo frente de ser el cuerpo de Cristo. Así que en tercer lugar, déjeme ir a este punto, porque la iglesia es un cuerpo de creyentes que hace su trabajo cada uno por igual. La iglesia es un cuerpo de creyentes que hace su trabajo cada uno por igual. Y lo hemos mencionado anteriormente en los sermones, porque hemos hablado de que todos somos sacerdotes de Cristo. No tienes que ser pastor, no tienes que vestir un saco o haber ido al seminario para ser un sacerdote de Cristo. En el momento en que aceptas a Cristo, eres parte del grupo selecto. Quizá tú no te ves así, pero no es por tu conducta, no es por lo que tú haces o dejas de hacer, es tu posición en Cristo. Y yo sé que a veces nos levantamos en el domingo y mi posición en Cristo con mi realidad de vida no cuadran. Y déjame decirte, si aún así decidiste venir a la iglesia porque tu posición en Cristo y tu andar no son iguales, si aún así decidiste venir a la iglesia, déjame decirte que hiciste lo mejor. Porque en este lugar somos personas que en ocasiones nuestro andar no cuadra con nuestra posición en Cristo. Y el error de muchos es que por eso no visitan la iglesia. O el error de muchos es que por esa razón dejan de asistir, dejan de leer la Biblia, dejan de considerar su posición en Cristo como algo valioso. Y ponen su posición y sus ojos en lo que hacen o dejan de hacer. Por eso, querido hermano, recuerda que tu zapato dice, pertenezco a Dios, Cristo. Y si hoy no estoy andando en cuanto a cómo debo andar, Señor, perdóname, pero ayúdame. Y entonces vienes a la congregación con otros imperfectos, y entonces en la comunidad bíblica empezamos a hablar de la Biblia y empezamos a dar motivos de oración y nos saludamos y algunos te exhortan, algunos te saludan. Yo le decía a una hermana en la mañana, ¿cómo está? Y me decía, bien. Y yo le dije, no, ya, de verdad, dígame cómo está. Porque nuestra respuesta a veces es bien, mira, me bañé, vengo perfecto, levanto las manos, pero la iglesia de Cristo, hermanos, es 24/7. Y la iglesia de Cristo tiene su nombre, Dios, pero a veces el andar no lo demuestra. Sin embargo, es nuestra responsabilidad, somos conciudadanos
somos coherederos, somos comiembros y copartícipes del cuerpo de Cristo. Mientras teníamos la reunión en casa ayer, algo que lo hicimos siempre en Georgia, iglesias en casa, grupos pequeños, yo les decía a los hermanos que nos visitaron, les dije, ¿saben? Quizá tú ves mi casa limpia hoy, pero te voy a decir por qué, porque mi esposa me puso a limpiarla. Y porque tengo 3 hijos que también, órale, si tienes 8 años, ¿sabes manejar un teléfono? Sí, puedes limpiar el baño también. Así que órale. Y a veces lo limpian y uno tiene que venir atrás para volverlo a limpiar, ¿no? Pero, porque mi esposa me puso a limpiar, porque mis hijos limpiaron, porque mis suegros limpiaron, entonces yo les dije, no creas que eso es normal en nuestra vida. Si tú vienes entre semana a mi casa, tengo un perro se llama Milton, y el pobre perro suelta pelo por todos lados. Yo les dije, si vienes entre semana a mi casa, vas a ver la realidad nuestra. Va a oler a perro, va a haber pelos por todos lados, y posiblemente me encuentres en shorts o en pants, o en un aspecto que quizá no quieres verme. Porque soy normal. Así que ayer vinieron, llevaron una impresión, pero no, vengan entre semana, avísenos para que no se lleven una mala impresión. Pero el punto es, cada uno de nosotros, hermanos, somos normales, comprados por Cristo, queriendo avanzar, queriendo cumplir lo que el Señor nos da como privilegio. Y yo les decía lo siguiente, grupos pequeños en casa que se reúnen para tomar café, para platicar, pero también para orar, para leer la Biblia. El domingo pasado asistimos a casa de unos hermanos amados y en medio de una carnita asada y la risa y oramos y platicamos y nos animamos los unos a los otros. Domingo en la tarde, no eran mis horas de trabajo, pero eran horas de la iglesia. De manera que la iglesia no solo se reúne en domingo, pero se reúne toda la semana o se debe reunir toda la semana en diferentes lados, en diferentes formas. La iglesia de Cristo, con la propiedad de Dios, debe hacer su papel, no solo el domingo en la mañana, pero también durante la semana. Y mientras estás arreglando verduras y mientras estás haciendo tu trabajo en el supermercado, viene una persona y te le acercas y en un momento le compartes de Cristo. Y le invitas a la iglesia. ¿Cierto, Frank? Porque así sucedió. Porque alguien se tomó el tiempo para acercarse a la persona y decirle, oye, acabas de llegar de California, ¿por qué no vienes a nuestra iglesia? ¿Invitemos a gente a nuestra iglesia? Sí, pero sabes, la iglesia está en todos lados, 24/7. Y la propiedad de Cristo nos tiene que llevar a esa responsabilidad. Por eso, más adelante les voy a mostrar el mapa final con los últimos puntos rojos. Pero vamos a ir aterrizando nuestra responsabilidad. Ahí donde Dios te sembró, te plantó en tu trabajo, en tu colonia, tienes que ser la iglesia de Cristo. Y cuando vengamos el domingo en la mañana, solamente va a ser el reflejo de lo que hemos vivido durante la semana. De manera que nuestra iglesia no está solamente buscando que venga gente aquí. No estamos buscando llenar la capilla o llenar el santuario mayor. Iba a sonar mal, el santuario más grande o el lugar más grande, el auditorio. No estamos buscando solamente eso. Queremos ser la iglesia en la comunidad, donde cada uno está cumpliendo su rol de predicar el evangelio. Y si en medio de eso la iglesia crece, amén. Pero primero, cada persona está cumpliendo su rol en el reino de Cristo. Estamos avanzando el reino de Cristo, estamos poniéndonos de acuerdo, estamos como iglesia dejando de hacer cosas que quizá no tienen nada que ver, pero vamos a poner la energía y el enfoque en lo que es necesario hacer. Por eso que nuestro privilegio, hermanos, soy propiedad de Dios y pertenezco a un grupo especial. Dios te salvó por la sangre de Cristo y déjame decirte algo, perteneces a un grupo especial, a una élite universal. Sigues edificando donde esos hombres y mujeres de fe nos dejaron y seguimos donde la piedra principal es Cristo. Perteneces a un grupo especial universalmente, pero también perteneces a un grupo local. Un grupo local donde te vamos a animar, te vamos a exhortar, te vamos a
a estirar para que des lo máximo que debes dar. Si tú eres un creyente que viene a la iglesia y solamente la quiere pasar bien, creo que la vas a pasar bien. Si tú quieres venir y pasarla bien, lo vas a hacer, pero creo que el Señor nos está llamando a salir de nuestro confort, a salir de nuestra comodidad como cristianos, para estar trabajando, alcanzando a la comunidad. Es tu privilegio y es tu responsabilidad. De esa manera vamos a poder entender lo que Dios quiere de nosotros. Soy propiedad de Dios, pertenezco a un grupo especial que se llama la iglesia. Si por alguna razón tú te mudas de ciudad y vas a otra iglesia o decides cambiar de una iglesia local porque te queda más cerca, el servicio es más temprano o es más tarde o lo que sea, sigues perteneciendo a la iglesia y sigues teniendo la misma responsabilidad. Así que en algún momento, si dejas la ciudad, nos vamos a ver en algún momento y te vamos a preguntar, ¿estás cumpliendo tu responsabilidad o no? Porque somos un cuerpo de Cristo. Así que debemos rendir cuentas a mi dueño. En primer lugar, Dios. Dios es mi dueño. A Él debo rendirle cuentas. Pero también debo tomar el lugar que me corresponde, que me ha sido asignado en este tiempo y en esta ciudad. Tienes un rol que jugar, querido hermano y hermana. Tienes un rol que jugar en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad y en The Heights en español. Tienes un lugar y tienes un trabajo que hacer. Así que con eso en mente vamos a seguir aterrizando esta serie, privilegio y responsabilidad. La siguiente semana el pastor Juan nos va a llevar a tu responsabilidad, el sacerdote del creyente y tu área donde vives, y terminaremos en 2 domingos con esta serie. Pero hermanos, la iglesia no termina hoy, la iglesia es 24/7. Así que toma tu rol y empieza a trabajar en lo que el Señor te dio. Vamos a orar.